En el mundo, una persona muere cada 2 segundos por enfermedades cardiovasculares. En México, 200 personas mueren cada día por un infarto agudo al miocardio, mejor conocido como ataque al corazón, que se traduce como la muerte de una parte del músculo de este órgano. Y uno de los problemas por qué tenemos estas elevadas tasas de mortalidad es porque algunas veces los pacientes no llegan a tiempo, y esto se debe a que algunas veces en ciertas regiones del país no hay acceso al tratamiento. Es por esto que el 25% de nuestros pacientes va a fallecer por un infarto. El principal factor de riesgo para sufrir un infarto son los altos índices de lípidos en la sangre, es decir, tener colesterol alto que provoca que las arterias se tapen y no fluya la sangre, lo que padece el 40% de la población. Sin embargo, no es el único factor, pues hay otros que nos vuelven más vulnerables. El mexicano promedio de 50 años en nuestro país ya tiene un riesgo de 7-8% de tener un infarto en los próximos 10 años. Esto ya es un riesgo moderado y esto es un promedio, porque si ese individuo tiene la presión alta, su riesgo es de 8%, si fuma 13%, si tiene diabetes 14% y si tiene más de 2 factores de riesgo, ya lo vimos, una tercera parte de la población, 20% de riesgo de tener un infarto en los próximos 10 años. Especialistas de diversos centros como la Sociedad Mexicana de Cardiología y el Instituto Nacional de Cardiología Dr. Ignacio Chávez señalan que se requiere de mayor educación y estrategias de prevención en salud para disminuir la tasa de mortalidad por infarto agudo al miocardio. Iraís Morquecho, 21 Noticias.